Patricia es una jugadora de la selección española de rugby desde hace 9 años, 3 veces campeona de Europa. Dentro de lo que es la final de la Copa del Mundo de rugby ha estado el equipo español en 2 ocasiones dentro de los 5 mejores. Tiene el honor de ser una de las jugadoras que estuvo en el equipo de rugby olímpico en Río cuando el rugby a 7 se incorporó al programa olímpico. Patricia ha sido elegida en 2 ocasiones por parte de la Federación Internacional de Rugby como una de las componentes del equipo ideal del Dream Team en las series mundiales. Muchas horas de viaje hasta llegar hasta aquí. Llegamos y además el entrenamiento ya está empezado, así que están todos los niños jugando y bueno, nos ha sorprendido que haya tantos, no esperábamos que hubiera tan cantidad y muchísimas ganas de acercar, escuchar y ver cómo juegan ellos. También un poco nos ha sorprendido el campo que tienen, ¿no? Es completamente arena, no tiene nada de césped y apenas, vamos, no hay ni palos de rugby y no hay vestuarios, no hay baños. Digamos que es un poco una explanada y un poco acomodada a un campo de deporte. السلام عليكم. حنا دابا كنتواجدوا في التيران ديال تنغير. هذا باش كتسيو الدراري ديال تنغير المراكبي. هنا باش كتسيو الدراري الصغار والبنات وكاملين. الحمد لله النادي غادي نقدم ان شاء الله. En Marruecos pudimos apreciar una actitud de superación brutal de los jugadores, de las jugadoras, independientemente del contexto, instalaciones o materiales. Enseguida lo que vi fue la alegría, fue la actitud y fue el rugby que había ahí. Una actitud de superación muy importante ante un contexto a veces muy difícil. Y ellos nos enseñaron que hay dos opciones. Tienes la capacidad de decidir si te lo tomas como una excusa, como un problema, como un muro que te impide crecer, o por el contrario, si decides tomártelo como un reto, como una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo personal. Esa actitud constructiva y positiva es fundamental para el desarrollo humano. الرجبي هو احسن لعبه بالنسبه لي انا. هي احسن لعبه كنستمتع بها كنلقى فيها راحتي ماشي بحال كره القدم بزاف. How are you? Name is Mani.
I play rugby. My aunt is the 15 aunt. Es como la sensación de que da igual la lengua que hables y todo el resto de cosas. Cuando juegas, estás jugando y ya está. Eso es genial. Bueno, había dicho al principio niños y niñas, pero solo había niños, pero había muchísimos. Y nos lo hemos pasado bien, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ha ido? Va muy bien. Por favor, mira a Pepe. La cata del fin del mundo. Tocata en Marruecos. En general, las personas en el rugby aprendemos a luchar por nuestros sueños. Aprendemos que podemos tener un objetivo y trabajar duro para conseguirlo. El trabajo en equipo, como cuando empujas una melé, todos juntos, juntas, dejándose el alma por un objetivo común. Y no solamente conseguirlo y la felicidad del éxito, sino todo el trabajo que hay en el camino es lo que nos transforma, es lo que nos hace crecer como personas. Ha sido todo un reto porque creo que había como 20 personas entrenando en una sala de... ¿Cuántos metros cuadrados puede tener eso? ¿20? Y respetándose, organizándose, hablando. Muy bien. وإني معنا يدان ورود هنيك معنا الرياضة الركبي هنيك شرفنا هنيك شرفني شيران هنيك نقلنا نيجي الفريق هنيك كسينا غير وشكرا صافي أحلام هنا هنيك. Hemos estado conociendo a las personas, las familias, los amigos, el club, los jugadores. Nos han abierto sus casas. Nos hemos encontrado muy buenas personas, muy hospitalarias, personas muy alegres. C'est l'artisanat marocain de Mekles. Ça c'est pour Nacho. Et Patrice. On verra aussi. C'est bon. اليوم غادي نخدموا لا دروب اللي بغيتو نتوما سبيسيال ونشوفوا الا كنا غادي نزيدوا شي حوايج اخرين نخدموهم. كنا غنخدموا غير داكشي باش نتعمقوا فيه غنخدموا خاصها تشوف شحال ديال البنات الاخرين كاينين وغتشوفوا المنظره. En Marruecos pudimos comprobar cómo hay poco rugby femenino aún, pero está creciendo. Cada vez hay más niñas, jóvenes, mujeres practicando este deporte y viendo cómo pueden desarrollar sus habilidades, sus capacidades en un contexto de una práctica deportiva tan enriquecedora como este deporte. Là, après notre passage à Timrer et la région de Rahat Filet, l'esprit de rugby libre, c'est le partage. Et là, on essaie de partager cette expérience avec plusieurs clubs partout dans le royaume marocain. Donc là, on est venu à Casablanca, où il y a des équipes
qui jouent dans cette ville, et surtout des équipes féminines. Derrière nous, on a les 2 premières équipes au Maroc. Nos han contado que el único club de Marruecos, el Casablanca, que hemos tenido hoy la oportunidad de hacer la actividad con ellos, tienen un rol específico que es una mujer, que hemos estado con ella, que hace el link con las familias, con los padres y con las madres, para explicarles, convencerles, justificarles cuando las niñas, las jóvenes van de viaje. Entonces, toda la información, toda la tranquilidad, que ella también es madre, de relacionarse fuera del campo, toda la relación lo hace ella, ¿no? Es como una entrenadora fuera del campo de rugby. Y es una relación muy importante porque hay muchas diferencias entre las relaciones hombres y mujeres, es un tema muy muy delicado, siempre mantienen muy bien las distancias y entonces el entrenador cuando acaba el entrenamiento ya se acaba su rol y es ella la que el vestuario, fuera de vestuario, viajes, etcétera, mantiene un poco la gestión del equipo y eso da mucha más confianza a las familias, a los padres y madres y hacen que tengan menos problemas para que dejen a las niñas y a las jóvenes jugar al rugby e irse de viaje. Es el único club en Marruecos que lo hace, pero les funciona muy muy bien. Vamos a la playa, vámonos al monte, mira esos dragones ahí en el horizonte. Mira la montaña, mira la ensenada, hoy el mundo cambia y soy feliz sin nada. Dame un soplo de aire, un soplo de brisa, mirando la vida desde una cornisa. Vente para la luna, a ver las estrellas, cuéntame un cuento de buenas noches para ellas. En mis sueños hechos realidad y por cumplir, vente a verlo por ti misma que hay un sitio para ti. He aprendido en este viaje a valorar mis esenciales, dicen que es comida, techo y dirección, pero tú sabes, falta un trozo indispensable de mi corazón y aunque conoces mucha gente nueva, hace falta amor. Por eso vamos a la playa, vámonos al monte, mira esos dragones allá en el horizonte. Mira la montaña, mira la ensenada, hoy el mundo canta y soy feliz sin nada. Dame un soplo de aire, un soplo de brisa, mirando la vida desde una cornisa. Vente para la luna, a ver las estrellas, cuéntame un cuento de buenas noches para ellas. My name is Kautsar Amor. I live in Meknes. I play rugby because I enjoy in this play and I never found a team like this. I feel it's a beautiful experience because it's the first time I see all my team for boys because it's the first time I meet him. And I play with him. No me apena la distancia, tampoco el tiempo da ansia. Cuando compartes sangre y heridas, esa es la sustancia. Guardo en frascos de cristal mis momentos más preciados y esas son mis borracheras. La alegría que a su lado sentí, siento y sentiré, porque al final es lo que toca. Una deuda que en esencia obliga a llevarte a la boca. Una sonrisa de elefante cada vez que hay un recuerdo y siempre en mente tu honor de luchadora por delante. Y menos mal que sé que todo está en su sitio y estés donde estés. Recuerda que vives. El reflejo de tus ojos cuenta 1, 2, 3. Puedes sentir que a algunas niñas, a algunas chicas les ha inspirado, les ha motivado, les ha animado y esperemos también porque a largo plazo es el gran porqué o el gran objetivo de este proyecto es poder instaurar, transferir toda esa educación, todos esos valores, todo ese intercambio que lleva el deporte, que lleva el proyecto a sus vidas de sus colectivos, de sus contextos, las tribus, los clubes, familiares y con eso poder aportar un granito de arena para mejorar cada vez más la sociedad en términos de valores más humanos, de respeto, de superación, de compañerismo, de confianza personal, de aportar a los demás. Desde Doray, del organizador, una persona apasionada que tiene ganas de crear cosas nuevas y cambiar para mejor el momento. Arrivé au premier palier, il nous reste tout un grand étage à monter, quoi. Donc, parce qu'on n'est pas dans une logique managériale, on va dire, standard. Si c'était notre objectif d'équilibrer les balances, ça allait être simple. Mais nous, l'objectif, c'est de faire du développement humain et social. Et là, ça s'arrête jamais.
حافز باش نزيد على القدام مي خلاص كوست 200 خصها 300 خصها داعي خصها دفن 400 في 500 واحد افهم دفن 4 لي زونطرينور و 10 خصها دفن 20 30 يعني باش يستمروا باش بانه يدان الرياضي دفن بانه ايضا السر نستفديت مديان نستفديت يعني داك نعلمتي السم ديالنا فهمتي يعني دا نخسر سيرتو دوكني سين مزانيتني الو غادي نتشكر بزاف شي ديال التشويقات حاره شي شويه. Toute l'équipe, on voulait dire de tout cœur vraiment merci. On s'est senti comme chez nous cette semaine ici avec vous. Franchement, on n'a pas de mots pour représenter vraiment ce qu'on a ressenti. Et ces partages, grâce au rugby, vraiment, on va les rappeler toute la vie. J'espère vraiment qu'on pourra venir une autre fois. À la prochaine.